buenas noches. En Claves Personales conocemos a los dirigentes políticos que vienen a los programas periodísticos a hablar de coyuntura, pero que ahora lo que buscamos es conocerlos más. En Uruguay nos conocemos todos. Uruguay es un país chico. Bueno, pero a veces conocemos poco de la persona que tenemos al lado, de la persona con la cual conversamos sobre otros temas. Y hoy el invitado es un diputado del Partido Independiente, Daniel Radillo, quien ha venido a varios los programas de NSTV, pero lo tenemos acá. Bienvenido. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo le va? Un saludo para todos los televidentes. Bueno, Daniel Radillo, el apellido viene de orígenes españoles. Sí, es gallego, es de Pontevedra sobre todo, aunque hay en toda España, pero sobre todo están en Galicia y en Pontevedra. Sí. ¿Y tenía familiares que venían de ahí o no tenía rato? No los conocí, pero sí, se supone que vinieron de ¿Pero Galicia. padres y eso no? No, papá era uruguayo ya y mi abuela también. ¿Por el lado de tu madre, italianos? Italianos, sí. Ahí creo que mi bisabuelo era de Calabres. Así que en la familia eran uruguayos y uruguayos y uruguayos, más allá de las raíces. Sí, uruguayos. ¿Y venían tradiciones de Europa, de alguna? ¿Algo que recordaras? No, nada. No se mantenía. ¿Y en qué barrio naciste? En Piedras Blancas. Me crié ahí hasta la adolescencia, 15 años tenía cuando me fui de Piedras Blancas. ¿Cómo era ahí el hogar tuyo, ahí donde estabas? ¿Familia? Muy pobre. ¿Padre? ¿Muy pobre? Sí, muy pobre. En realidad, casi no calificábamos para pobres. Mamá decía, cuando nos mudamos a la cooperativa de viviendas la primera vez, mamá decía, por fin vamos a tener una casa que no se llueva. Mamá siempre decía, mi casa se llueve como afuera, y no era verdad, pues afuera paraba y adentro seguía lloviendo. Sí, cuando decís muy pobres comparado con no sé, ahora como diputado, como dirigente político, si recorres zonas donde hay pobreza, pero la pobreza es distinta. Sí, distinta, sí. Por ejemplo, siempre teníamos sueños, ilusiones, esperanzas, ganas de salir adelante. De no resignarnos, yo qué sé. Yo fui el primero en mi hogar que fue al liceo. Papá fue hasta sexto y mamá no terminó primaria. Pero tenían la ilusión de que íbamos a seguir adelante, de que podíamos estudiar, de que podíamos trabajar. ¿Y necesidades duras en esos tiempos? ¿Cómo lo recordás esa infancia? Yo comía en el comedor de la escuela, por ejemplo. Sí, teníamos problemas, sí. A mí, yo me enojo a veces con la política cuando hay algunos dirigentes políticos que posan de pobres y que cuando yo iba al comedor de la escuela iban a los mejores colegios privados de este país. Yo no preciso disfrazarme de pobre. Yo esas cosas me tocó vivirlas, entonces no. Y cuando decís ir al comedor, ¿era el almuerzo? ¿Era el lugar ahí? Sí, claro, comíamos en la escuela con mi hermana, sí, comíamos en la escuela. Que en esa época no era como ahora, además, no éramos todos los que íbamos al comedor de la escuela. Allá en Piedras Blancas, cuando terminaba el turno de la mañana, que yo iba a la mañana, la mayoría de mis compañeros iban a la casa y nosotros nos quedábamos a comer ahí en la escuela. Y a tomar la leche en el recreo tomábamos la leche. ¿Y eso ahí. generaba alguna discriminación? No, para nada. No. Yo no me sentía discriminado para nada. Era toda mi familia, además pobre. Fíjate que con esa situación... ¿Qué hacían tus padres? Papá fue, cuando yo era muy niño, muy chiquito, era ilustrador de muebles, pero no tenía un empleo fijo. Y después, más adelante, fue empleado público. ¿Y tu madre, que es más tipo ama de casa, sí? O... Hasta que también, cuando yo ya era un poco más grande, fue empleada pública. ¿Y en esa época la política se vivía en el barrio o había...? Mucho, particularmente en mi casa. Mi papá era nosotros vivíamos con mucha intensidad la política. Papá era de izquierda, era afiliado al Partido Comunista, lo fue desde la UJC. Y cuando nosotros crecimos, vivimos, por ejemplo, el momento de la dictadura, yo me lo acuerdo con mucha intensidad que lo vivimos en casa, porque fue un momento yo lo vivía con miedo, pero lo vivíamos con mucha intensidad afectiva, ¿no? Nosotros teníamos una radio de esas grandotas que nos acompañó toda la vida, esa que tenía 2 botones nada más, uno para prender y apagar y otro para cambiar de estación. Y parecía una iglesia, el altar de una iglesia, así parecía la radio esa, que además te acercabas y subía el volumen, porque decía que le hacías antena. En esa Yo radio, recuerdo eso, de las radios aquellas que ahora algunos la compran como antigüedad linda, en ese momento era la comunicación. CX34 Radio Artigas. Que ya no existe, hace mucho. No, decía
lo felicito, amigo, usted está escuchando Radio Artigas. Yo decía, ¿cómo sabrá que lo estoy escuchando? Yo decía de cuando era chico. Bueno, y ahí en esa radio yo escuché la marchita maldita esa del 25 de agosto que odié, que supe odiar, y con el que vivíamos con mucho miedo, que fue cuando el golpe de Estado. Pero porque la política en casa era... ¿Y pan de a tu todo padre el día. no le pasó nada? No, no le pasó nada. No le pasó nada. No, mamá creo que tenía certificado de fe democrática B, pero papá no, ni siquiera. ¿Cómo, cuando recordás esa infancia que decís, y pobre, qué es lo que te pesaba más en ese momento? Vos decís, por ejemplo, comer en el comedor de la escuela, ¿te pesaba? No. No. Sí. A veces no me gustaba tanto la comida, pero comíamos. No, está bien, pero no era doloroso eso. No, para nada, para nada. Y después lo que lo recordás como algo que te aportó enseñanza, lo disfrutabas porque eras niño y bueno, llegabas y jugabas. Y no me daba cuenta, era lo que me había tocado. ¿Sabés qué? En todo caso me pasó una cosa rara, que fue cuando terminé el liceo. Ahí sí me pasó una cosa rara, que es que cuando terminé el liceo y tenía que entrar a facultad en el año 77, tenía que dar el examen de ingreso para entrar a medicina, y ahí me di cuenta que era un hándicap el haber ido a un liceo público con respecto a la gente que podía ir a una academia y pagarse un estudio privado para preparar el examen de ingreso. Ahí fue que noté que eso me generaba alguna situación de inequidad, porque el examen de ingreso iba a ser exigente, entrábamos la mitad de los que estábamos anotados y los que no tenían, y los que veníamos de un liceo como el 13, que hoy es de los peores evaluados, el de Maroña. En aquella época no lo era, pero ¿Te quedabas cerca el liceo? No. Tenía que tomar ómnibus, pero ahora hay en la zona de Piedras Blancas, donde yo me crié, hay liceos más cerca, pero en aquella época era el que quedaba cerca, que eran 5 minutos de ómnibus. Cuando decís que la casa era una casa humilde, pero no era un asentamiento, no era... No, yo te decía, yo vivía en un hogar pobre, pero claro, toda la familia era, porque yo tenía unos tíos que vivían en ranchos de lata y que el baño no tenía puerta y era una bolsa de arpillera, y ahí cuando iba a visitar a mis tíos era lo que tenían, ¿no? ¿Y qué es lo que puedes recordar? Como decía, ¿qué es lo que querías para el futuro? Vos decías, yo de esto voy a salir, voy a cambiar, o en realidad voy a vivir acá y no está mal. No sé, siempre tenías la ilusión de que ibas a ir a más, o qué sé. ¿Lo de ir a la universidad? Quería estudiar, supongo que querría ir a la universidad. En algún momento me pareció una obviedad ir a la universidad. Nunca tenía claro que iba a ser médico, pero en realidad eso fue bastante más adelante. ¿Cómo te decidiste a ir a medicina? No sé cómo me decidí. Porque era una carrera larga también, Sí. para hacerla... En realidad terminé la secundaria y seguía indeciso. Terminé anotándome en aquella época, no, cuando terminé cuarto, terminé anotándome en preparatorios de química, me acuerdo, porque todavía estaba indeciso, que era igual que el de medicina, pero además tenía matemáticas, y entonces me gustaba a mí mucho la matemática, y entonces... ¿Era buen estudiante? Más o menos, era de la mitad, más o menos. ¿Que tu viejo fuera Welche te hizo meterte en la Juventud Comunista o...? Nunca estuve en la Juventud Comunista, no. Tengo un antecedente, un pasaje por el FER 68 en la militancia en secundaria, sí. Que no era blando. No, pero en realidad... El Frente Estudiantil Revolucionario. Sí, era la alternativa a la agrupación de los comunistas, que era la agrupación Liberarse. Y nosotros teníamos la agrupación alternativa, que era el FER 68. ¿Y cómo te fue en la facultad ahí? Con altibajos. Tuve una carrera que la suspendí durante mucho tiempo, no me metí a hacer política, agarré la viajadera, porque yo fui secretario general de la Juventud Demócrata Cristiana de América. Primero fui secretario general adjunto y después fui secretario general, y eso me llevó 8 años arriba en avión. Y entonces eso, suspendí la carrera durante todo ese periodo y después la retomé. ¿Te cambió bastante eso? Mucho. La verdad que sí. Me acuerdo de cosas como haberme perdido en Alemania y tener que revolverme solo. Pero sí, me cambió la cabeza. Digo, generalmente el tema de viajar, el contacto con otros países, otra gente, otras culturas... Muchas cosas me cambiaron la cabeza. Una de esas fue la cooperativa de vivienda. Para mí la cooperativa de vivienda fue una cosa muy importante. ¿En qué momento se da la cooperativa de vivienda? A los 15 años. En realidad antes ya, porque... Ya con tus padres. A los 15 años me fui a vivir a la cooperativa, pero ya antes la vida de la cooperativa. Yo tengo una deuda de gratitud muy grande con la cooperativa, culturalmente. ¿Es el además, movimiento que estaba vinculado a lo que era FUCBAN? Sí, claro. De ayuda mutua. Sí. Y ahí ustedes iban a trabajar mismo ahí. Sí, en realidad yo tenía 14 cuando estaban construyendo, entonces fui 2 veces, creo, a ayudar, pero en general el que iba a hacer las horas en la cooperativa era papá. ¿Y cuando se mudaron?
No, parecía mentira. Una casa con olor a nuevo. ¿En qué barrio estaba la cooperativa? En Camino Carrasco. ¿Ahí hasta cuándo viviste? De hecho, todavía tengo una casa ahí. Ahora también me compré una casa en la playa, pero todavía tengo mi casa en la cooperativa. ¿Pero vivir? Sí, sí, digamos que sigo viviendo ahí prácticamente. ¿Y cómo fue esa vida en la cooperativa ahí? Fue con... Estaba todo muy vinculado también a lo que era militancia política, todo ese movimiento, ¿no? Bueno, tuvimos una etapa de militancia. Hubo momentos muy buenos y hubo momentos duros. Por ahí hasta juntaste firma para el primer intento de referendo, que fue en el 83-84, ¿no? Sí. Y contra la ley de vivienda. Claro, cuando elegimos ser usuarios. Sí, además yo en esa época yo era director de una murga que salía de la cooperativa y entonces nosotros fuimos muy protagónicos en eso. Fueron momentos muy lindos esos, también pasé momentos duros, porque cuando decidí que me iba del Frente Amplio, tuve una actitud de parte de muchos que yo creía mis amigos que fue muy jodida. ¿Cuándo te fuiste al Frente Amplio? Me fui 2 veces, porque la primera vez me fui en el año 89, cuando armamos el primer Nuevo Espacio con Batalla. Cuando se fue, vos sabés que estabas integrado el PDC, el Partido Sí, yo integraba el PDC. El Partido por el Gobierno del Pueblo, Lista 99, y el PDC se abrieron del Frente Amplio en el 89. Aunque nosotros, ahí como tuviste, PDC, ahí tuviste el fuimos primer... en diciembre del 88 nos salimos nosotros nos salimos antes que la 99. Sí. Y después armamos el Nuevo Espacio, aquel primero, y ahí fue duro. Y después volvimos en el 94. ¿Pero duro en qué? ¿Te dejaron de hablar amigos? Cada gente me dejó de saludar, sí. Es más, hay alguno en particular que en estos tiempos me he dado cuenta que todavía no me saluda. Porque gente que cree que ser compañero es votar al mismo partido, ¿no? Entonces ahí eso genera... O ser amigos es votar al mismo partido. Por suerte, cuando te das cuenta de eso, sí, así que vos eras mi compañero, bueno, qué suerte que no sos más. ¿Con familiares también te generó problemas? No. No, en general no. Bueno, discusiones, por supuesto, polémicas con familiares, sí, pero nada más, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Estamos en Claves Personales hablando sobre el diputado Radio, pero bueno, desde otro ángulo que no es el tema de la coyuntura, conociéndolo. Algunas cosas habías contado, nos da recordar que el tema de la murga, ¿no? Sí. Pero bueno, hay mucho más para ver y conocerlo. Estamos aquí en Claves Personales por NSTV, el canal de Nuevo Siglo. Ya volvemos. Seguimos en Claves Personales por NSTV con el invitado, el diputado del Partido Independiente, Daniel Radio. Hablábamos de tus estudios, bueno, lo que fue el cambio de irse a vivir a una vivienda, a una cooperativa, pero para bancarte la universidad, la facultad, ¿no? O decir, bueno, tus padres hicieron un apoyo fuerte para que estudiaras. ¿Ahí pudiste estudiar y tenías que trabajar al mismo tiempo? Trabajo desde que soy muy niño. Tenía 14 años cuando empecé a trabajar, sí. Primero trabajé en un bazar, tengo un recuerdo muy lindo de aquella época de mis compañeros. ¿Existe el bazar? Sí, está mucho más chico ahora. El que era mi patrón ahora no, está retirado, inclusive está en una casa de salud, pero sus hijos sostienen el... ¿Qué hacías en el bazar? Atendía al público y despachaba. ¿Ese fue el primer trabajo que tuviste? Sí, ese fue mi primer, tenía 14 años. Y después, hice de todo, desde cortar el pasto con una asada con casa por casa, hasta vender postal en 18 de julio, hasta ser acomodador en un supermercado, que ahora es grandote, y en aquella época era grande, pero no tanto. ¿Acomodador de los que reponen? Sí, reponedor en un supermercado. Pero ¿y todo eso era mientras ibas estudiando sí, facultad claro. de medicina? Primero no, antes fue en la secundaria, en todos esos tiempos, sí. ¿Tus padres pudieron avanzar, pudieron mejorar después de ir mejor, digo, más allá de la mudanza a un local, a una casa sí, claro. en mejores condiciones? No teníamos, viviendo en la cooperativa, éramos, digamos, cubríamos el presupuesto, estábamos tranquilos en eso, no teníamos. ¿Y el momento que te recibiste de médico? Para papá fue muy importante, me acuerdo, cuando me recibí de médico. ¿Tu madre? También, supongo, pero papá me lo manifestó, le pareció una cosa muy importante. Ya era grande, me recibí con 30 y pico yo ya. Pero era una meta
Era una cosa importante. De hecho, yo trabajaba como practicante de medicina durante muchos años, trabajé como practicante de medicina y me acuerdo que un día conversando con un colega me dice, ¿sabes cuándo te vas a recibir? Porque yo decía, no, estoy trancado con esto y no arranco porque tenía 1000. El día que decidas que te querés recibir, tenés que centrarte en eso, poner foco en eso. Y dije, ya tiene razón. Y me puse las pilas y efectivamente, fue ese el camino. ¿Sí? ¿Cómo empezaste a construir tu propia familia después? Ahora yo vivo con mi señora y con sus 2 hijos, que son mis hijos del corazón, que los conozco desde que eran muy chiquitos. Renato tenía 2 años y medio cuando yo lo conocí o algo así, y Ramiro 1 año. Y estoy muy contento. Ellos vivían también en la cooperativa. Sí, mi señora se separó en esos momentos y se vino a vivir casi puerta por puerta conmigo ahí. Y ahí un día la invité a cenar y bueno, y empezamos una relación. Estoy muy agradecido a la vida. ¿Dónde la invitaste a cenar? Sí, sí. No te digo, porque si hago propaganda, ¿no? No importa decirlo. ¿Sí? En un restaurante que está ahí en La Rambla, que se llama La Estacada. Sí, una parrillada metida en el faro. Sí, ahí. Y está bárbaro eso y sobre todo los niños, ¿no? Los niños son un regalo, tienen su papá, ¿no? Pero son un regalo de la vida que no sé si me merezco una cosa tan grande. El tema con los niños después es decir, si tuviste tanta necesidad y tuviste que remar tanto y vos sentís que eso lo fuiste construyendo, ¿cómo hacer para darle las buenas condiciones de que estudie, pero que a su vez sepan valorar lo que es el esfuerzo? ¿Cómo lo vivís eso? Sí. Por suerte, yo qué sé, el más grande ahora vive bastante con el padre y tal vez no tanto con nosotros, pero el más chico está siempre con nosotros y tienen muy buena cabeza, aprendieron mucho y se dan cuenta de las cosas. Yo estoy muy encantado con ellos, son unos tipos que la verdad es que son nobles, son inteligentes, se ve que los genes tanto del papá como de la mamá le aportaron un nivel de inteligencia muy bueno y tienen buen oído musical, que a mí me gusta mucho la música, les gusta, uno toca la guitarra, el otro toca el piano. ¿Qué música te gusta a vos? Toda la música, me gusta todo. Pero algo más que... Sobre todo, yo qué sé, a ver si te nombro algo, me gusta Eric Clapton. Eric Clapton es para mí un ídolo de mi vida, una cosa impresionante, me gusta mucho. Me gustan los Beatles, pero también me gustan músicos nacionales, ¿no? ¿Sos de escuchar música? Sí, mucho. ¿Sos amigo de...? Soy amigo de Julio Coelho, el guitarrista, soy muy amigo de él, lo quiero mucho, me parece, aprendí un tiempo con él la guitarra. Tengo un primo que es un cantante espectacular que se llama Néstor Techera, que es un tipo de primer nivel cantando. Pero yo qué sé, me gusta todo. Alejandro Balbi, canté con él en La Murga, me parece un fenómeno. ¿Cantaste con él? ¿Pero cuándo? En La Murga, cuando teníamos La Murga, yo era el director y él era uno de los que cantaba. Pinocho Rutén cantaba conmigo también en La Murga. ¿Y sos de ir al carnaval? No tanto. Por ejemplo, este último carnaval no fui ni una vez. Pero... ¿Y cuando ibas al carnaval sentías que no estabas en el Frente Amplio y que el entorno al carnaval es muy frentista, te sentías excluido? Ahora me siento un poco, sí. Me doy cuenta que cambió un poco eso, pero me pasa eso, un poco me siento que, o sea, a mí no me gusta ir a un tablado que un tipo me diga, sos estúpido porque no votás al Frente Amplio, que en el fondo ese es el mensaje de muchos, ¿no? Entonces sí, Daniel, y cuando vas a lugares a recorrer buscando el voto, ¿no? Y llegás a lugares donde vos ves gente, vos decías hoy, yo me crié en un hogar muy pobre, ¿no? Y vas a lugares de Montevideo donde ves gente, como Montevideo, otros departamentos, ¿no? Que tiene mucha necesidad. ¿Te trae algún flashback de aquella época? ¿Sentís una cuestión ahí te mueve el piso eso? No, porque en realidad yo soy el de aquella época. Yo sigo siendo el de aquella época. Yo soy el pibe aquel que iba con rancheras a la escuela. Rancheras se llamaban, eran como unas alpargatas rayadas que había. Yo soy ese. Yo no soy otro. Yo soy ese. Ese es el que a mí me marcó mi camino. Después, yo te decía, la cooperativa me ayudó culturalmente. El PDC, la democracia cristiana, me cambió la cabeza. Me ayudó mucho a razonar de otra manera. Yo creo que crecí mucho con viste, esas cosas. Yo sigo siendo demócrata cristiano.
en el fondo de mi alma, yo soy No brasileño integras el democrático. partido. Ah, sí, claro, claro. Y tengo el mayor respeto y consideración y cariño y amor por la gente que aún hoy está en el PDC. Creo que se equivocan, pero les quiero mucho. Te decía de cuando vas a hablar con gente a pedir el voto y lo que te decía, ves, bueno, pibes que de repente tenían las necesidades que tenés vos, pero con un contexto que ha cambiado de repente. ¿Sabés qué me parece? O un contexto de violencia que no sé, digo, vos decías Piedras Blancas y bueno, siempre fue un barrio obrero, ¿no? Yo qué sé, uno dice, en Piedras Blancas estaba la feria, que Sí, yo vivía en la feria bueno, mismo. La feria siempre fue algo muy pintoresco, pero en los últimos tiempos uno ha visto que se ha puesto un poco más complicado. Hay una cosa que a mí me pienso así, ahora de apuro me saca, hay un rasgo diferencial que yo creo que es la esperanza. A mí me dio, yo cuando estaba haciendo el posgrado, yo hice un posgrado y una residencia en medicina familiar y comunitaria. No la terminé, no tengo título de médico familiar y comunitario, porque cada 2 por 3 me presentan como médico de familia y tengo que estar aclarando, porque ahora hay que aclararse, ¿no? Pero hice los 3 años de posgrado y los 3 años de residente de medicina familiar y comunitaria. Y en una de las tareas que tuve fui a la escuela, que yo iba, la escuela 119 de campamento, allá en Piedras Blancas, y a hablar con los niños sobre prevención y vacunas y etcétera. Y era yo el que estaba sentado ahí, pero yo tengo la intuición de que no teníamos los mismos niveles de esperanza. Yo creo que hay una cuestión de que yo creía que el mundo era mío cuando yo era niño. Yo era dueño del ¿Y eso mundo. porque eras vos o veías con tus amigos, tus compañeros No, que... ahora me encontré con un amigo que yo tengo una casa en Solimar y tengo un vecino ahí que vive en Parque de Solimar, que se llama Washington Míguez, ojalá que mire el programa. ¿Washington? Míguez, que vivía conmigo en Piedras Blancas, éramos compañeros de escuela, y hasta ahí ¿sí? Salió de la misma que yo. Y hoy se fue a vivir a la costa, tiene su trabajo, estudió, ahora está viajando, el otro día miraba en Facebook. Vivíamos, éramos pobres. ¿Quiénes son tus amigos, tu círculo de amigos que vos digas? La gente que más allá de la política, por ahí pueden ser políticos, no, pero decís, tengo que tomar una decisión, es complicado, tengo que pensar... Tengo una barra de amigos de la política, ni hablar, Dardo Rodríguez, Pablo Mieres, el Gordo Bonari, Canario, son mis amigos. Tengo otros que me acompañan en la política, pero que no son de la política, como por ejemplo Leonardo Carugati. Tengo otros de la facultad, Pedro Garrido y Andrés del Acua, son amigos míos de la vida, pero que los conozco de la facultad. Hugo Rodríguez, que es de la militancia clandestina, Daniel, un tipo de Pancho que se comió la cana, se comió la tortura, sí. Tipo de primer nivel. ¿Te gusta reunirte con amigos? Y sí, mucho. Y algunos amigos del trabajo también que tuve, Alberto González, mucho. Me junto con mis amigos, Los visito al cumpleaños. ¿Sos de leer? Sí, me gustaría tener más tiempo, pero soy de leer. ¿Y qué te gusta leer? Antes, cuando leía más, leía ciencia ficción. Me gusta, sobre todo, hay yo 2 cosas, como Bradbury y Asimov eran como 2, ¿no? Distintas, muy distintas, la manera de enfocar la ciencia ficción, pero Asimov además como en 2 series, todo lo dedicado a los robots que escribía Asimov y lo dedicado a la fundación, al imperio y todo eso. ¿Y cines? ¿De ver películas? Me gusta mucho, también. Stanley Kubrick me gusta, ¿no? 2001, claro, en su momento. ¿La política te deja tiempo para la familia? Bueno, para la familia me lo tengo que hacer, sí. Me obligo a tenerlo. Ahora más que antes, pero al principio me absorbía más. Por ejemplo, no me dejó espacio mental para la medicina. No me dejó espacio mental. No haces nada de medicina. Ahora no. Estoy preocupado por eso, me gustaría volver a hacer. Es un costo demasiado alto haber perdido contacto con la medicina. ¿Qué te hace reír? Mr. Bean. Sí. ¿Y qué te hace llorar? De todo. ¿Sos de emocionarte? Soy de emocionarme, capaz que ahora no soy de llorar tanto, fui de llorar mucho, pero me emociono, sí, me emociono mucho. Cuando decís fui de llorar mucho, ¿qué cosas decís que te hicieron? Porque lloraba, porque me pasaban cosas que me emocionaba y lloraba. ¿Pero un llanto de emoción linda o de angustia fea? No sé, de todo puede haber. ¿Qué crees que puedes hacer desde la política por la gente? Primera cosa que tengo que hacer es mi metro cuadrado. Tengo que hacer que mi metro cuadrado, el que me tocó en la vida, sea mejor.
cada vez. Y si a partir de ahí puedo irradiar un poco y hacer que yo ya no creo más que voy a construir una sociedad sin clases. No creo eso. No creo que el mundo va a ser perfecto alguna vez. Sí. Creo que el construir un mundo democrático es improbable, o por lo menos exige, demanda esfuerzo, pero en todo caso no es fatal. Es solo una posibilidad. Y me parece que tengo que apostar para que el mundo sea democrático. Eso. Daniel, muchas gracias. No, ha sido un gusto tenerte. Ha sido un gusto. Dale, vamos arriba. Nos encontramos la próxima semana con más claves personales. Sabemos lo que nos pasa.